Bueno, pues buenos días a todos. Tras esta apertura y conferencia inaugural por parte del presidente, que en realidad pues, nos ha hecho un recorrido bastante detallado y bastante amplio pues, por el asunto que nos ocupa, ¿no? Las cláusulas abusivas, los abusos en la contratación de las hipotecas y, bueno, y también ha tocado otros temas de interés. Pues vamos a dar paso a esta primera mesa de la mañana, que lleva por título los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo, IRPF, otras prácticas y cláusulas abusivas. Efectivamente, como ha dicho acertadamente el presidente, a nosotros nos es un poco ajeno la polémica fiscal. No hemos venido aquí a hablar de los temas fiscales que se quieren poner como preponderantes, ¿no? en esta materia de los gastos y en otras y demás. A nosotros lo que nos interesa es la defensa de los consumidores y esto lo hacemos desde un ámbito civil, básicamente, y, como no, pues la escrituración y el ámbito registral. Bueno, pues para esto tenemos aquí a unos grandes profesionales que sin duda nos van a ilustrar perfectamente acerca de estos asuntos. A mi derecha, y va a ser el primero en intervenir, está don Carlos Vallujera. Él es registrador de la propiedad y es incesante, es incansable impulsor de la efectividad de una cosa muy importante, que es el registro de condiciones generales de la contratación. Probablemente tenga ocasión de mencionarnos ahora algo. A su derecha está Francisco Llanos. Él es pues, socio de ADICAE, es abogado y también es director de su comité jurídico. Y aquí también nos acompaña Luis García Perulles, que también es, como Francisco, también es socio de ADICAE y también es abogado y también pertenece al comité jurídico. He dejado para último momento y muy brevemente mi presentación. Yo soy Jesús Díaz, también soy socio de ADICAE, integrante de la red de abogados de ADICAE, abogado de ADICAE y también miembro del comité jurídico. Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a don Carlos Vallujera, que seguro que nos va a decir cosas muy interesantes. Carlos, por favor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ADICAE por invitarme a participar en esta importante jornada nacional, siempre tan oportuna con los temas a tratar, ¿no? Desde mi perspectiva hipotecaria, que me he centrado en el estudio de la financiación hipotecaria de la vivienda, decir hipoteca y vaciarse la sala, todo es uno, ¿no? La hipoteca es un tema bastante abstruso. Entonces, resulta, sin embargo, que de pronto esto está en los medios y concita un gran interés, ¿no? Y, pues, bueno, tenemos los retos hipotecarios, los abusos sobre la hipoteca, las polémicas que están habiendo actualmente y, como todos ustedes saben, pues, claro, la última polémica ha sido la de uno de los gastos del préstamo hipotecario, ¿no? Llamado impuesto hipotecario, ¿no? Y entonces, ¿por qué sale a la luz estas cuestiones, ¿no? Machaconamente. Bueno, yo creo que en parte el presidente Manuel Pardos ya me excusa de explicar esta cuestión, ¿no? Con el tema del gasto del impuesto hipotecario ha habido una especie de maniobra de diversión, ¿no? Porque desde la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 está sobre la mesa el hecho de que la cláusula que impone todos los gastos de formalización de la hipoteca al consumidor es nula por abusiva. Y
esta declaración del Tribunal Supremo de nulidad por abusiva se refiere a una cláusula de bancos concretos, el Banco Popular y el Banco BBV, pero que está ganada por una asociación de consumidores y que esa sentencia entonces no solamente afecta a las partes del procedimiento, sino que tiene efecto ultrapartes y entonces afecta a una práctica del mercado muy característica, que es desplazarle costes de la empresa, costes del banco al consumidor, ¿no? ¿Cuál es el problema? No voy a entrar en muchos entresijos, pero ¿cuál es el problema de todo esto? La empresa tiene unos costes a los que tiene que hacer frente con sus ingresos, pero que tiene que hacer frente ella. Entonces, cuando yo mis costes, los costes de mi actividad, se los cobro aparte al cliente, resulta que le estoy cobrando dos veces, porque el banco, por prestarnos el dinero, cobra el interés. Una tasa que se forma en el mercado, en condiciones de competencia. Ha dicho también Manuel Pardos, dice, nos amenazan con subirnos, con repercutir esto. Bueno, si al final lo va a pagar él mismo, dicen, ¿no? Pero claro, se olvidan que hay mercado, que no hay una entidad, que hay 101 y que donde uno dice sube, pues a lo mejor otro puede decir baja. Dice, no, es que bueno, es que los bancos funcionan como un monopolio. Vamos a pensar que hay juego en el mercado y vamos a intentar aprovechar esto. Pero el tema de los gastos, cuando yo te cobro el precio, cuando yo te cobro el coste del crédito por el tipo de interés filtrado por el mercado y además de una forma subrepticia, poco transparente, se ha incidido mucho sobre la transparencia, te digo, no, mira, vas a pagar el gasto del notario, el gasto del registro, vas a pagar la gestoría. Dice, oiga, déjeme la escritura, que ya la llevo yo al registro. No puedes tocar la escritura porque es que es el título del banco, ¿no? Es que si no me pagas yo tengo que exhibir este título, no te lo dejo, no me fío de ti. Entonces tú paga mi gestoría, ¿no? Hombre, paga el impuesto de actos jurídicos documentados que lo pone en el reglamento del impuesto, ¿no? Paga también la tasación de la hipoteca, ¿no? Y también, claro, tienes asegurada la casa contra incendios, tienes asegurada la casa contra daños, también ese seguro lo tiene. O sea, una serie de costes que representan costes del banco se los cargan subrepticiamente al consumidor. Se cobra doble, podemos decir esto claramente, porque hay una sentencia de 22 o 23 de diciembre, ¿no? De 23 de diciembre de 2015 que lo dice claramente. Hay que quejarse un poco, ¿no? Porque el Tribunal Supremo podía haber dicho también, como dijo en la sentencia de 16 de diciembre de 2009, bueno, no lo dijo el Supremo, lo dijo la Audiencia Provincial. Esta sentencia tiene efecto para todo el sistema financiero. Pudo haberlo dicho. No lo dijo. Esto, en fin, o sea, siempre nos deja el Tribunal Supremo con un regustillo amargo. Pero entonces el fondo al que me estoy refiriendo de los gastos es esto, cobrar doble, ¿no? Y entonces hemos visto el episodio de los gastos hipotecarios, del gasto del impuesto hipotecario, que se ha focalizado sobre la trascendencia tributaria importante, pero que no nos debe de desorientar respecto de lo que creo que es, como también se ha dicho aquí bastante ya reiteradamente, ¿no? Que es la cuestión principal, que es la cuestión del aspecto civil, ese desplazamiento subrepticio abusivo de gastos que se hacen por muchas entidades al consumidor, de manera que paga doble, paga el interés y además una serie de gastos que resulta
que son del banco, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo de la cuestión. Es un tema sobre el que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho en estos días. Voy a intentar referirme someramente dentro de esta cuestión a los efectos ultrapartes de la sentencia esta de 23 de diciembre, o sea, el hecho de que los consumidores no litigantes en ese procedimiento que llevó la OCU puedan aprovechar esa sentencia, que no se tenga que revisar otra vez por otro juez si la cláusula que pone todos los gastos a cargo del consumidor es o no abusiva. Eso ya es cosa juzgada y cualquier tribunal que conozca sobre esa misma cuestión está vinculado y obligatoriamente tiene que aplicar de oficio el dictamen que ya se ha hecho por el Tribunal Supremo. Esto me encantaría decirlo a mí, ¿no? Pero esto se me ha ocurrido a mí. No. Esto es lo que determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Una sentencia que me parece que es de 26 de abril de 2012, ¿no? Cuando hay una sentencia colectiva que se obtiene por una asociación que representa intereses colectivos de los consumidores, los jueces que vean ese mismo asunto en otro procedimiento obligatoriamente tienen que aplicar de oficio, sin que se lo pidan, o sea que entonces, sin que se lo pidan, la sentencia de diciembre de 2013, ¿no? Entonces, ADICAE va a poner una batería de demandas colectivas sobre esta cuestión. Hay que recordarle al juez la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2012 y decirle que de oficio tome en consideración que el Tribunal Supremo, el 23 de diciembre de 2015, ya dijo que esa cláusula, todos los gastos a cargo del consumidor, es abusiva, ¿no? Este panorama se enturbió, digamos, de una manera un poco fea, con dos sentencias también del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018, que parece como si el Tribunal Supremo no supiera que hay sentencias del Tribunal de Justicia, porque esa cosa juzgada determinada por una sentencia del Tribunal Supremo, pues la pasa por alto en dos sentencias de 15 de marzo. ¿Y qué hace el 15 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo? Pues se dedica a, digamos, a hacer una distribución ideal y legalista de los gastos. O sea, fíjense que estamos en el mercado, en un lugar donde rige la competencia, donde hay la libertad, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo dice, como la libertad nos ha salido bastante mal porque en vez de usarla bien se ha utilizado para imponer abusos, pues ahora nos vamos a acoger a la legalidad, ¿no? Y en un sitio donde reina la libertad y el pacto y la negociación, pues vamos y decimos, no, los gastos hay que distribuirlos según ley. Oiga, no, es que no es concebible un banco que no quiera acogerse a la ley y mejorar la posición de sus clientes. Es que no hay mercado, es que el mercado es para eso, para que haya quien se arriesgue a captar clientes mejorándoles las condiciones. No, pues esto, ya el Tribunal Supremo dice, no, la ley, ¿no? Y entonces hace una distribución de gastos, vamos a decir, ideal, ¿no? Y entonces se acuerda del 68.2 del reglamento del impuesto. Y dice, el impuesto, es que la ley lo dice, es que el reglamento lo dice, como si no hubiera mercado, como si no hubiera sentencias del Tribunal de Justicia. Dice, no, según la ley que pague el cliente, ¿no? Y viene a echar agua al vino
que teníamos en la sentencia de 23 de diciembre y luego el 23 de diciembre de 2015 y luego ha ocurrido todo lo que ustedes saben, ¿no? Sorprendentemente, cuando ya estábamos pensando cómo hacer frente a ese agua que le habían echado al vino, va la Sala Segunda y dice que que el 68.2 en el que se apoyaban las sentencias de 15 de marzo es nulo, es un artículo nulo. Nulo significa que es nulo desde el año 95, que se puso en el reglamento del impuesto. Eso tiene un efecto civil muy claro, porque los argumentos, o sea, la jurisprudencia, la doctrina que se había sentado en las sentencias de 15 de marzo de este año, pues quedaban, vamos a decir, un tanto desairadas, ¿no? La reacción luego, que se convoca el pleno de 5 de noviembre, y entonces ya entramos de lleno en el mundo de las sombras y de la inseguridad jurídica. Yo no creo que decir que un artículo que se ha publicado en el BOE en el año 95 es nulo sea contrario a la seguridad jurídica. Es al revés, es el restablecimiento de la seguridad jurídica, ¿no? Pero la tensión que ha generado la acción consumerista en los tribunales ha puesto muy nerviosa a la banca, y entonces han enturbiado las aguas hasta tal punto que hoy nos encontramos sumidos, de cara también a las acciones colectivas de ADICAE, en un mundo que es la inseguridad jurídica, pero en perjuicio de las personas consumidoras, porque fíjense que el 5 y el 6 de noviembre de este año se han reunido 28 jueces y sabemos que 15 han dicho que el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca lo paga el cliente y 13 han dicho lo contrario, que lo paga el banco. Eso es lo que sabemos, ¿eh? Pero resulta que no sabemos los argumentos, la sentencia no se ha publicado, no sabemos a día de hoy si se ha redactado. Por otra parte, la sentencia de 16 de octubre de 2018 todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 68.2 del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según eso, todavía no estaría derogado. Afortunadamente, ese artículo se ha derogado por un decreto ley del Gobierno. O sea, ese artículo ya no forma parte del ordenamiento jurídico. Entonces, la sentencia que ha de salir del Pleno de 5 y 6 de noviembre, como digo, todavía no la conocemos, no está ni en el CENDOC, ni parece que se haya notificado a las partes, no sabemos su contenido. Entonces, y además se va a pronunciar sobre un artículo que ya se ha derogado, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto? Hablo de inseguridad jurídica porque esto afecta, lógicamente, a la demanda que se va a plantear en términos colectivos. ¿Cómo afecta esto a la doctrina que ya se estableció el 23 de diciembre de 2015? ¿Cómo afecta al pronunciamiento de la sentencia de 15 de marzo de 2018 que echaba agua a esto? Se generan ahí una serie de oscuridades muy perjudiciales para los consumidores. Yo creo que en ese aspecto conviene no minusvalorar la importancia del decreto ley del Gobierno, porque ha derogado un artículo, de suerte que la jurisprudencia que se va a dar sobre ese artículo va a ser sobre un artículo que inexistente cuando se publique, si se publica algún día. Entonces yo me inclino a pensar que esas sentencias
de los plenos del 5 y 6 de noviembre producirán efectos con relación al demandante, con relación a la empresa municipal de Rivas, pero que no pueden afectar en perjuicio de las personas consumidoras, no pueden afectar a la doctrina establecida en diciembre de 2015, según la cual ya se determina que la cláusula de repercusión de gastos es abusiva, incluido el gasto del impuesto, y que determina, por consiguiente, la restitución de las cantidades que se han pagado de más, incluido el tema del impuesto, ¿no? Y entonces, ya como el tiempo escasea, voy a terminar y no quiero dejar de referirme a dos cuestiones que he dicho al principio, ¿no? Resulta que ya le cobran a uno el interés, pero además le van a cobrar esto, lo otro y lo más allá, y también los gastos de tasación. ¿Por qué me parece mal que se le cobre al consumidor los gastos de tasación? Pues por los mismos argumentos que me parece mal que se le cobre el impuesto, porque los gastos de tasación, porque la tasación se hace en beneficio del banco, porque la tasación se hace... O sea, vamos a ver, me preguntan, ¿usted quiere hipotecar? Sí. ¿Usted va a dar su casa? Sí. Y le dice, ¿y cuánto vale su casa? Yo se lo digo, yo sé lo que vale mi casa. Yo no necesito una tasación para saber lo que vale mi casa. El que la necesita es el banco. ¿Por qué? Primero, porque yo que soy su cliente no se fía de mí. Y aunque le diga que vale 100.000, él no se lo cree. Y dice, no. Además, tengan en cuenta que el sector bancario domina el sector de las tasadoras, ¿verdad? Tengo aquí este sector que dan tasaciones y hay que rentabilizarlo, esa es otra, ¿no? Pero bien, sin entrar en eso, al banco le interesa porque sin la tasación no puede ir al procedimiento de ejecución directa y porque el banco necesita la tasación para titulizar, es decir, para ir al mercado internacional a obtener crédito nuevo, dando como garantía las hipotecas que tiene. No puede dar en garantía una hipoteca si no la tiene tasada. O sea, al que le interesa la tasación es el banco. Y entonces, y además, el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores dice que es obligatorio, ¿no?, que es obligatorio que tasen si quieren titulizar. Y entonces, los auténticos listos de este país dicen, como hay una obligación legal de tasar, pues claro que la tasación la pague el consumidor. Claro, la obligación es del banco, ¿no?, pero que pague el consumidor. Yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto y por eso quería referirme a este tema, ¿no? Y el otro tema es la cuestión del seguro de daños. Como digo, la sentencia de 22 de diciembre tiene mucho vino, pero también tenía algo de agua. Y una de las cosas, digamos, en las que se aguaba la sentencia era que decía que repercutir los gastos del seguro al cliente se encontraba plenamente justificado. Y, de verdad, con esto termino. Yo aseguro mi casa contra daños, es decir, por si tiene un incendio, entonces tengo que pagar la prima, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo la aseguro, se me quema la casa y digo, bueno, me han dado mis 60 o 70.000 euros por el siniestro, entonces voy a coger esos 60 o 70.000 euros y voy a arreglarme la casa, ¿no? Que para eso es el seguro, para la reconstrucción. Y además, le sigo pagando al banco las cuotas. Es que no le he dejado de pagar las cuotas al banco, ¿no? Y el banco dice, no. Vamos a ver, la indemnización es para amortizar el crédito y de reconstruir nada, ¿no? Entonces, ¿qué se pone de manifiesto ahí? Que el banco utiliza mi seguro para, a su vez, cubrirse de un riesgo y de un interés propio, o sea, un interés de un riesgo propio que es susceptible de aseguramiento, pero que el banco quiere ahorrarse haciendo o cubriéndose con el seguro del cliente y haciendo que las indemnizaciones, en lugar de destinarse a la reconstrucción, vayan a la amortización de la deuda, del préstamo o del crédito. Entonces, bueno, pues con esto he hecho un repaso sucinto, somero, con algunos temas relevantes. No me he podido referir mucho al tema de los efectos ultrapartes. Esta tarde me parece que se trata también la cuestión de las acciones colectivas, pero creo que hay temas de sobra para debatir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ha sido, bueno, por las limitaciones de tiempo, ha sido una exposición sucinta, pero tenía chicha. No sé si he informado muy bien. Yo me he quedado con muchísimas cosas, pero por ser muy breve, me he quedado, primero, nos has dicho frontalmente al principio de tu intervención qué es lo que ocurre, y lo que ocurre es que nos hacen pagar 2 veces. O sea, lo has dicho con tal claridad, pero además, como tú has dicho, no lo dices tú solo, lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo y demás. Pagamos 2 veces. Y pagamos 2 veces porque efectivamente nos repercute, nos cobran lo nuestro y lo que tiene que pagar el banco. ¿Y por qué lo tiene que pagar el banco? Pues también lo has aclarado muy bien, porque es a él a quien beneficia y por tanto los gastos los debe pagar aquel a quien beneficia y no es otro que el banco, ¿no? Quería deciros, junto con, bueno, este detallito que os ha facilitado Adicae, la cajita y tal, tenéis unas cartulinas en las que podéis tomar nota de vuestras consultas, aportaciones, dudas, bueno, o inquietudes, lo que os parezca bien, y al final, si os parece, pues lo vamos mirando todo, sin perjuicio de que haya luego un espacio también para el debate. Bueno, pues vamos a ceder la palabra a Francisco Llanos, que también pues, nos va a contar pues, asuntos muy importantes para todos los que estamos aquí. Por favor, Francisco, cuando quieras. Gracias, Jesús. Gracias a Adicae por haberme invitado a esta jornada. Y voy a tratar de ser... No sé si esto pasa. Es que no tiene botoncillo, pero tendría que tener. No sé. Bueno, en cualquier caso, creo que tengo una voz lo suficientemente fuerte como para que se me oiga. Así tengo la garganta en determinados momentos. Bueno, es lo mismo, me va a dar igual porque voy a seguir con el mismo tono de voz. Por tanto, claro, yo quiero enlazar un poco con la cuestión con la que Carlos también ha empezado, y es con nuestra inseguridad jurídica. Porque, claro, a mí me toca hablar de una cosa que hace un mes estaba en el candelero, pero de la que ya hoy no se acuerda nadie. Y además es que no se acuerda nadie, y era el tema de los pactos novatorios o de la validez de las transacciones hechas en aquellos supuestos en los que, existiendo cláusula suelo, cláusula limitativa del tipo de interés, se había llegado a un pacto entre el consumidor y la entidad bancaria sin haber presentado la correspondiente demanda. Bueno, pues efectivamente, estábamos todos convencidos que esos pactos no valían y en muy poco tiempo hemos tenido que llegar a la conclusión contraria de que y digo llegar esto en pura teoría solo, de que el Tribunal Supremo nos dice que esos pactos sí que valen. Y además con un cambio de criterio total y absoluto. Solo este cambio de criterio se basa fundamentalmente en 4 sentencias que se han producido en un año. Bueno, para ser exacto, en menos de un año. La primera, la de 16 de octubre del 2017, todas de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 16 de octubre del 2017, como digo, la segunda de 11 de abril del 2018, la tercera de 15 de junio del 2018 y la cuarta de 13 de septiembre del 2018. Como verán, 3 de este mismo año y una del 17. Yo la verdad es que ya tengo unos cuantos años de ejercicio y cuando yo estudié la carrera, las sentencias del Tribunal Supremo eran algo inamovible. Para cambiar de doctrina era verdaderamente difícil. Y cuando empecé a ejercer, pues yo citaba sentencias del Tribunal Supremo en mis escritos que eran de 1920, de 1925, de 1960 y efectivamente eran sentencias con doctrina consolidada. Ahora, en cuanto te has ido un año atrás, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Perdón. Y claro, podemos decir, ¿ha cambiado todo gracias al derecho a la existencia de una ley de consumidores? Pues no. Lo que ha cambiado es por la concienciación que ha habido por parte de los consumidores de su propia fuerza y de su propia capacidad de modificar las normas. No nos olvidemos que nuestra ley de consumidores y usuarios es del año 84 y que, sin embargo, desde el año 84 hasta
relativamente reciente, no ha habido pronunciamientos en favor de los consumidores. En este sentido, ha sido muy importante también la transparencia que se nos ha efectuado por parte de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han venido aplicando ya desde el año 93, con la famosa directiva a la que ha hecho referencia el presidente en su conferencia inaugural. Desde el año 93, con esa directiva, ha empezado a aplicarse todo el derecho comunitario en nuestro derecho, y ha pasado a ser algo verdaderamente importante. Ha pasado a formar parte de nuestro acervo judicial, algo de lo que no se tenía, perdón, de nuestro acervo normativo, algo de lo que no se tenía constancia. Pero, como decía, claro, esta inseguridad nos lo proporciona porque en esa primera sentencia a la que les hacía referencia, de 16 de octubre del 2017, esta sentencia lo que determina es que, como no podía convalidarse un acuerdo extrajudicial respecto de la cláusula suelo, porque al tratarse de una nulidad de pleno derecho, algo que ya nadie discutía, que la cláusula limitativa del tipo de interés fuese una cláusula nula de pleno derecho, ello impedía al consumidor quedar vinculado por la cláusula abusiva y, por tanto, como que le impedía quedar vinculado, no era posible otorgarle, en función de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la directiva, una protección menor y decir, no, es que la cláusula suelo era nula, pero sin embargo la novación que se hacía en relación con esa cláusula suelo, pues efectivamente era válida, no podía ser, y la novación tenía que ser evidentemente nula. Esto era así porque se partía del concepto de que evidentemente una novación tiene que partir siempre de un hecho, de un acto jurídico que sea válido, porque no se puede novar un acto jurídico que sea nulo. Y este era el criterio, y todo el mundo lo entendía. ¿Qué ocurre? Llega el Tribunal Supremo y dice, de nuevo, y dice, ya, pero es que esto no me termina de convencer. Y entonces dice, no, ya no hay innovación. Y como no hay innovación, pues ya me da igual que el primer acto fuera nulo o no, porque ahora lo que hay es una transacción. Y como yo puedo transaccionar sobre cualquier cosa, pues resulta que si transacciono, si he transaccionado y está mi firma, pues es correcta la transacción y, por tanto, es válida la cláusula. Es decir, aquí el problema se plantea a mi juicio, y yo no soy nada más que un abogado en ejercicio y un estudioso de estas cuestiones, pero a mi juicio se plantea porque el Tribunal Supremo confunde lo que es una transacción con lo que es una novación. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Y hay un requisito fundamental en la transacción que no se tiene en cuenta, y es que tiene que haber una controversia previa. Para que pueda haber una transacción tiene que haber una controversia. Controversia que no existía, es decir, podré estar más o menos de acuerdo con la existencia de la cláusula suelo, pero no existía esa controversia inicial sobre la que poder transaccionar. Y como no existía, desde luego no me puede usted convertir sin más una novación en una transacción. Esta sentencia segunda del 11 de abril del 2018, donde concluye que efectivamente estamos ante una transacción, lo que viene a decir es que la transacción es perfectamente válida en derecho de consumo y que, como es válida en derecho de consumo, los consumidores pueden transaccionar sobre cualquier materia, incluida, por supuesto, su hipoteca, y que, por tanto, como pueden transaccionar, en tanto en cuanto en esa transacción se contemplen prestaciones recíprocas, es perfectamente válida. Y considera, algo que a mí me parece una barbaridad, considera como prestaciones recíprocas, primero, el hecho de que el banco rebaje la cláusula suelo o la elimine, dependiendo de la transacción. Hablo de esta segunda sentencia y por eso utilizo el término transacción, y la renuncia de derechos a interponer la correspondiente demanda en reclamación de nulidad de la cláusula suelo. Y eso considera que son prestaciones recíprocas. Por un lado, la que ofrece el banco con la reducción y, por otro lado, la que ofrece el
el consumidor renunciando al ejercicio de la acción. Pero claro, a mi juicio se olvida de una cosa fundamental, y es que esa renuncia es nula de pleno derecho. Y es nula de pleno derecho porque así nos lo dice la Ley General de Consumidores y Usuarios. Y por tanto, si esa renuncia es nula de pleno derecho, no puede haber, yo no puedo transaccionar porque yo no puedo renunciar, porque me lo prohíbe la ley como consumidor al ejercicio de acción. Podré renunciar en otras facetas, pero como consumidor a esa acción no puedo renunciar. Pero es que además se olvida de otra cuestión, y se olvida de que las normas de la Unión Europea son de orden público. ¿Qué quiere decir que son de orden público? Que deben ser respetadas en todo caso y que no pueden ser alteradas por el acuerdo entre las partes, aun cuando esto fuera un acuerdo entre las partes. Perdón. Y en esta línea se matiza esta primera resolución del Tribunal Supremo de 11 de abril y la sentencia de 15 de junio del 2018 del Tribunal Supremo, matiza esta cuestión y efectivamente empieza a introducir la cuestión del orden público comunitario. ¿Qué nos dice esta sentencia que matiza, como digo, lo anterior? Pues dice una cosa que es interesante, pero lo cierto es que al final nos vuelven otra vez a llevar al caso concreto. Y lo que termina diciendo el Tribunal Supremo en estos momentos es que da igual, y esto lo digo en palabras llanas, sencillas, para que lo entendamos todos, da igual que estemos hablando de innovación o de transacción, pero que en cualquier caso hay que estar al caso concreto de cómo se ha producido esa innovación o cómo se ha producido esa transacción. Nos dice esta sentencia de junio que si el consumidor, en el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, libremente y con conocimiento de lo que hacía, fruto de la negociación, conviene con el banco la sustitución de una cláusula suelo que era nula por falta de transparencia por otra que ya no adolece de este defecto, ni consta que sea fruto de un consentimiento viciado, no se infringe el artículo 6.1 de la Directiva 93/2013, perdón, 93/13, pues la cláusula originaria afectada por el defecto de falta de transparencia se tiene en todo caso por no puesta, y la única que puede operar es la cláusula posterior, negociada por las partes, que se considera válida, y por tanto no procede la nulidad de esta segunda cláusula suelo. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo en esta sentencia de junio? Pues nos da una de cal y otra de arena. Dice, bueno, yo ya no puedo ir contra mi tesis anterior de que la cláusula suelo es nula, pero sí puedo ir contra mi tesis anterior de que me da igual se llame innovación que se llame transacción, tenga que haber sido perfectamente negociada. Porque si no ha sido negociada, estaremos, si ha sido impuesta por el banco, en una condición general de contratación y volveremos a estar en el bucle de la posibilidad de que sea nula. Y entonces, esta sentencia, de la que además fue ponente uno de los ponentes de esta tarde, en esta jornada, lo que hace es, yo no puedo decir que la cláusula suelo no es nula. ¿Por qué? Pues porque ya tengo una sentencia, la de octubre de 2017, en la que digo que la innovación es nula y es nula por la cláusula suelo, que ya tengo decretada en múltiples sentencias su nulidad por falta de transparencia. Pues bien, dicho esto, yo no puedo ser tan absoluto como era la sentencia de abril del 18 en la que me decía que toda transacción era válida. No, tengo que decir algo intermedio. ¿Y cómo subsano, por decirlo de alguna manera, esta cuestión? Oiga, mire, la cláusula suelo es nula, porque lo han dicho muchísimas sentencias. Por tanto, como es nula por falta de transparencia, lo que sí valdrá será la cláusula negociada individualmente, que se ha hecho posterior, siempre y cuando concurran esos factores de negociación y transparencia, y será esta la que valga. ¿De acuerdo? Pero ¿a qué nos conlleva esto? Evidentemente nos lleva a ese análisis individual de cada caso concreto en el que se haya hecho la innovación
o la transacción. Claro, este estudio, caso por caso, a que nos obliga esta sentencia, va en contra de ese espíritu de la asociación ADICAE en relación con la acción colectiva, porque el conocimiento del caso por caso nos impide, hoy por hoy, y tal y como está el estado de la jurisprudencia, nos impide abogar por el planteamiento de una demanda colectiva de nulidad de los pactos novatorios o de los pactos transaccionales en relación con la cláusula suelo. Y esto lo digo desde el punto de vista de análisis de la jurisprudencia hoy existente en relación con esta materia. No lo digo tanto en relación con las tesis de la propia asociación, tesis que evidentemente siguen estando vigentes en relación con el ejercicio de la acción colectiva. Bueno, pues tenemos, después de esta sentencia de junio, tenemos otra sentencia, la de 13 de septiembre del 2018, y esta sentencia de 13 de septiembre del 2018, que matiza la de abril del 2018, lo que nos viene a decir es, y esta es la última que tenemos, lo que nos viene a decir es, oiga, igual que ya decíamos en su día que la cláusula suelo en principio era lícita y que solo era nula si había falta de transparencia que, como hemos visto y se ha demostrado, solo tenemos que ver las cifras que decía el presidente antes de pleitos que se han presentado en el juzgado, en los cuales, de los que se ha dictado sentencia, el 99,9 han sido favorables al consumidor. Como digo, se ha demostrado que era nula de pleno derecho por falta de transparencia y como digo, la sentencia lo que hace es decir, bueno, igual que la cláusula suelo no era nula en todos los casos, solo lo era si había falta de transparencia, aunque lo fuesen muchos supuestos, en cualquier caso, los acuerdos de refinanciación que se hagan, los acuerdos novatorios o acuerdos transaccionales, llamémosles como les llamemos, solo serán válidos si han pasado también el tamiz del análisis de la transparencia o falta de transparencia. Si efectivamente pueden pasar ese tamiz, serán válidos, y si no lo pueden pasar, serán nulos, también nulos de pleno derecho. Había otra cuestión sobre la que quería hablar sobre el artículo 6.3 y las consecuencias del artículo 6.3 del Código Civil, que nos dice que cuando un determinado contrato ataca es abusivo, será la consecuencia es que sea nulo de pleno derecho, cuando infringe normas, es que sean normas imperativas, es que sea nulo de pleno derecho. Y hemos visto que aquí se infringen normas de la Unión Europea y que como tal, aunque eso no lo he desarrollado, pero en el cuarto de hora no puedo desarrollarlo más, pero como se infringen normas de la Unión Europea, sería nulo de pleno derecho. En este sentido, y con esto termino, decir que estamos pendientes de una sentencia en el Tribunal Supremo, no precisamente con cláusula suelo, pero sí con otras sentencias, con otros productos, precisamente por la infracción del artículo 6.3 del Código Civil a través de la infracción de normas comunitarias y de la Ley de Consumidores y Usuarios. De un tema de swaps, de un tema de swaps que es muy complicado también, y estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Supremo. Estamos en estos momentos pendientes de la admisión del recurso, porque estamos en el trámite de admisión, ya hemos hecho alegaciones todos, y el fiscal también ha recurrido, y veremos qué consecuencias, porque también nos creará doctrina en relación con este tema de la infracción de las normas comunitarias. Con esto termino y me pongo a su disposición para lo que quieran preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. También de manera bastante sucinta, por imperativos de tiempo, pues nos has ilustrado bastante bien sobre este curioso caso por el que cláusulas que son nulas
y son nulas en su base, resultan sanadas, ¿no?, por posteriores acuerdos, resultan convalidadas y recobran nueva virtualidad, cuando esto es absolutamente contrario a derecho, y así lo tiene declarado la normativa y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en fin. Evidentemente todo esto supone una nueva, como tú bien has comentado, un nuevo palo en las ruedas de las acciones colectivas. Hay que dar ahí una vuelta de tuerca. Bueno, pues pasamos a la intervención de Luis García Perulles, que sin duda pues no va a hacer bajar el nivel de la mesa, que de momento yo considero que está siendo bastante alto. Adelante, Luis, por favor. Se oye bien, ¿no? ¿Se oye el micrófono? Sí. Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer lógicamente a DICAE, a la asociación, la posibilidad de celebrar esta jornada, seguro porque es de sumo interés y en un momento especialmente clave, ¿no? Y también pues a la ECOSAM, por supuesto, y a ustedes que nos están acompañando hoy aquí, ¿no?, en un escenario tan reivindicativo también, ¿no?, porque tenemos allí enfrente, ustedes no lo ven, pero los que estamos aquí sentados sí lo vemos, la figura de Julián Besteiro, que al fin y al cabo no dejó de resistir hasta el final, ¿no? Y la idea de Julián Besteiro nos debe hacer ver lo que es resistir hasta el final, que el presidente lo explicaba de alguna forma en su intervención, pero que sin duda es lo que yo creo que significa lo que estamos tratando hoy, ¿no? Cuando me han pedido que hable, se contempla en el título de la intervención que se hable del IRPH y de otras cláusulas y prácticas abusivas, y yo creo que fundamentalmente hay dos asuntos que son los que están más de actualidad, que los que merece mencionar, que es el tema del IRPH, como el propio título expresa, y también el tema del vencimiento anticipado. Y si me da tiempo, no me quiero extender mucho, si me da tiempo, pues podemos hablar incluso de alguna otra cláusula o práctica abusiva, ¿no? En materia de IRPH, las novedades jurisprudenciales ciertamente vinieron con la sentencia 669-17 de 14 de diciembre de la Sala Primera, del Pleno de la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, que nos dijo, sorprendentemente, digamos, para lo que es el acervo comunitario, pero desde luego no sorprendentemente para lo que es el Tribunal Supremo hoy en día, después de 200 años de existencia, como ellos mismos han dicho en los últimos tiempos. Sobre el IRPH, el Tribunal Supremo, la Sala Primera de lo Civil, nos dijo que es una condición general, que es cierto que es una condición general, porque no consta que haya sido negociada y, por tanto, no hay otros elementos para considerar que el cliente hubiera podido influir en su determinación o no, sino que el banco impuso ese tipo de interés IRPH, que el IRPH está definido legalmente. Es cierto que el IRPH es uno de los tipos oficiales que se publican mensualmente a través del Banco de España, el Boletín Oficial del Estado, como hay otros tipos oficiales, la referencia interbancaria, el Euribor, el TAR, etcétera, ¿no? Y que, por tanto, para determinar la abusividad del IRPH no tiene que ser la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo la que controle esa abusividad, sino que tiene que ser la Administración, lo cual es absolutamente imposible en este país, desgraciadamente, hoy en día, porque la Administración no va a controlar la abusividad del IRPH. Porque hemos visto decenas de miles de reclamaciones sobre los gastos hipotecarios, por ejemplo, del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que se las han pasado por el forro, para hablar claro, ¿no?, y para que todos nos vayamos enterando de con qué administración estamos jugando en este momento, ¿no? Sobre el IRPH, pues tanto de lo mismo. Tanto de lo mismo. Por tanto, la Administración no controla abusividad. Partimos de esa base, con lo cual la Sala Primera deja el asunto claramente emplazado, ¿no? Un poco más adelante la sentencia dice, bueno, pero a ver si pasara la transparencia, ¿no?, el control de transparencia tan actual, ¿no? Esos magistrados y magistradas que ahora mismo están entrando por la senda constitucional, como decía el otro, ¿no?, con la senda comunitaria en este caso, ¿no? Vamos a entrar por el control de transparencia. Y dicen, bueno, primero hay que analizar si el consumidor era consciente
porque hubiera sido informado de que la cláusula era, además, un elemento esencial del contrato, porque como es una cláusula que versa sobre el interés, sobre la parte remuneratoria del contrato, pues, por tanto, hay que analizarlo. Y entonces crean una figura absolutamente alucinante desde el punto de vista jurídico-legal. Me van a permitir que hable en estos términos, porque me gusta ser bastante claro sobre esto, que es la figura, fíjense, del consumidor medio razonablemente atento y perspicaz. El sábado por la tarde en el Tribunal Supremo, estaba en el Tribunal Supremo y pensaba que efectivamente esos eran las personas, o esas eran las personas consumidoras medias razonablemente atentas y perspicaces, porque se estaban dando cuenta, porque yo creo que nadie había rodeado el Tribunal Supremo desde el 20 de diciembre de 1973, desde el proceso 1001. Pero ese día se rodeó el Tribunal Supremo porque había personas consumidoras razonablemente atentas y perspicaces que sabían lo que significaba. Pero los cientos de miles de personas que tienen en su hipoteca un IRPH, desgraciadamente digo, porque falta mucho trabajo sobre educación financiera, que es otro de los temas que se van a tratar en la jornada, no han sido razonablemente atentas y perspicaces, entre otras cosas, porque no podían serlo, porque no tenían capacidad de serlo. Por tanto, sobre este criterio concluye el Tribunal Supremo que por ser esencial la cláusula, que no cabe considerar que el consumidor no advirtiera la importancia o cómo se calculaba el interés con el tipo oficial del IRPH. Y yo les aseguro que he asistido a decenas o centenares de personas que no sabían lo que era el IRPH, ni el TAR, ni el Euribor, ni a un año, ni a 3 meses. Pues no lo sabía, porque el banco les daba las condiciones. Y lo mismo que el Tribunal Supremo había dicho en la sentencia de cláusula solo de 2013, firme usted aquí, que es lo que hace el banco, firme aquí, pues evidentemente con el IRPH sucedía exactamente lo mismo. Además, ya dentro de esta situación en la que está el Tribunal Supremo últimamente, la Sala Primera, que tuvo un atismo de lucidez, pero que ha vuelto otra vez a esa tradición, ¿no?, del Tribunal Supremo, reprocha a la Audiencia Provincial de Álava que hiciera un control de precios, porque dice que la Audiencia Provincial de Álava había decidido en su sentencia, que fue impugnada, que claro, que el IRPH era más caro. Pero el Tribunal Supremo dice que, bueno, que la audiencia está haciendo un control de precios que no le corresponde. ¿Y por qué lo dice? Dice, porque no se sabe si el préstamo es más caro con el IRPH o con el Euribor, cuando solo han pasado, creo que eran 12 años, de los 35 a los que iba referenciado el préstamo en ese caso concreto. Y, por tanto, puede suceder que en los 20 años siguientes el IRPH esté por debajo. Es remotamente imposible, no lo siguiente, que eso vaya a suceder, porque si nos vamos a la serie histórica, nunca ha sucedido. Y hay unos criterios de presunción en los juzgados, Carlos o Jesús o Kiko me pueden corregir, que son las máximas de experiencia, para hacer presunciones legales, basadas, por ejemplo, en la serie histórica, donde se puede ver que el IRPH nunca ha estado por debajo del Euribor, para poder rebatir esto con toda facilidad, ¿no? Dice además la sentencia del Tribunal Supremo que si se sigue ese argumento debería declararse nulos también los supuestos en los que el Euribor alguna vez resultara menos favorable al consumidor que el IRPH, que es absurdo por lo que acabamos de decir, ¿no? Y dice al final una cosa que francamente yo no soy tan correcto como compañero, pero que dice una cosa que insulta a la inteligencia de la ciudadanía, francamente. Dice que el IRPH tiene diferenciales más bajos y que no consta que los diferenciales de Euribor sean más favorables en serie histórica que los diferenciales que tiene Euribor. Es verdad, porque el Euribor es Euribor más 1, Euribor más 0,75 y el IRPH es IRPH más 0 o IRPH más 0,25 o más 0,50, pero es ridículo, porque el resultado de lo que el cliente necesita, que es el tipo de interés más el diferencial,
evidentemente siempre es mucho más alto en el IRPH. Por eso digo que insulta la inteligencia. Afortunadamente, aún quedan ciertos magistrados que conservan esa lucidez de la que hablaba antes, plantearon 2 votos particulares y mencionaron que la cláusula debía anularse atendiendo a que no superaba el control de transparencia porque el cliente no había entendido la carga económica del contrato y debía aplicarse el Euribor, que sobre eso podría haber otro debate que no tenemos tiempo, porque yo personalmente entiendo que si el IRPH es nulo se debe quitar y el préstamo debe convertirse en gratuito, porque así lo ha querido el banco. No lo ha querido nadie, porque así lo ha querido el banco y porque así lo ha querido la directiva comunitaria, que reprocha al que pone cláusulas abusivas que lo haga y que tiene que tener una sanción por hacerlo. El futuro, bueno, pues las audiencias provinciales han seguido mayoritariamente esta doctrina jurisprudencial, por llamarla de alguna manera. Últimamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª de 20 de septiembre, 594-18, pues está en esa misma línea. Excepciones hay algunas, alguna audiencia provincial se ha pronunciado en contra, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de la sección 2ª, 11 de enero del 18, pero más en relación con otras cláusulas de IRPH que estaban en los créditos con garantía hipotecaria que hacía CaixaBank, en los cuales al cliente no solo le metían el IRPH en la segunda disposición, sino que además le metían un tipo fijo de por vida si se dejaba de publicar el IRPH cajas o el TAR o tal, ¿no? Que son casos concretos. Finalmente, el Tribunal de Justicia se pronunciará, algunos dicen que para 2020, sobre esta cuestión. No se ha tramitado por el procedimiento abreviado y, por tanto, pues para 2020 tendremos, confío, francamente, que tendremos un nuevo reproche al Tribunal Supremo poniéndole en el sitio que le corresponde de acuerdo a la normativa comunitaria, ¿no? En segundo lugar, sobre el vencimiento anticipado, hay distintas sentencias recientes del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 2016 que han corregido el criterio tradicional que tenía el Tribunal Supremo en materia de vencimiento anticipado, porque antes el Tribunal Supremo sí consideraba que la cláusula de vencimiento anticipado era válida siempre y cuando estuviese claramente determinada en el contrato en qué supuesto se producía el vencimiento anticipado, entre otras en sentencia de 2 de enero de 2006, 4 de junio de 2008, etcétera, y si concurría justa causa. De hecho, el artículo 1129 del Código Civil o el artículo 1124 del Código Civil plantean la posibilidad del vencimiento anticipado en el contrato. Es decir, no estamos hablando de cosas raras, ¿no? Lógicamente, el Código Civil pues, no se ajusta a la nueva realidad del consumerismo, ¿no? Y, por tanto, ese Código Civil exige una reforma que nos aboque a un código de consumo, ¿no? Siempre creo que lo decimos en todas las jornadas que hacemos, ¿no? Pero, en principio, esa era la posición inicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 14 de marzo de 2013, le dio un nuevo vuelco, por decirlo de forma diplomática, al Tribunal Supremo, diciéndole que ciertamente que la cláusula de vencimiento anticipado no era abusiva per se, sino por un incumplimiento de una obligación esencial y grave según la duración y cuantía del préstamo. Si esa facultad es excepcional según las normas aplicables, se puede aplicar ese vencimiento anticipado, y si el derecho nacional tiene remedios para consumidor afectado por el vencimiento anticipado, pues se podría entender que no sería abusiva, pero en términos generales el Tribunal de Justicia entendió que esa cláusula, de modo que estaba planteada, era abusiva, lo cual llevó incluso a una posterior sentencia de 26 de enero de 2017 del Tribunal de Justicia en el asunto Banco Primus, que llevó al Tribunal Supremo Español, yo no sé si por primera vez en la historia, pero desde luego de una forma insólita, a plantearle una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula de vencimiento anticipado, porque el Tribunal Supremo, bueno, pues entendía que la abusividad deriva de no vincularse a parámetros cuantitativos o temporales graves, pero entiende que la cláusula podría seguir aplicándose siempre si en vez de ser un incumplimiento, por decirlo claro, ¿no? Pues a lo mejor son 9, 8, 9 lo que están ahora planteando en la ley de crédito inmobiliario, ¿no?
9, 8, hombre, si ha incumplido 6 meses, aunque sean un préstamo a 40 años, pues bueno, ya va siendo un incumplimiento grave, ¿no? Dice el Tribunal Supremo, ¿no? De alguna forma. Y, por tanto, el juez nacional debe verificar el cumplimiento del 693.2, que se hayan producido 3 meses de impago, que es lo que dice la ley, y dice que si el vencimiento está justificado porque se puede evitar de alguna forma, pues, hombre, la cláusula pues, se puede seguir aplicando, más o menos. Y entonces le pregunta al Tribunal de Justicia si esto es así, ciertamente. Porque entiende el Tribunal Supremo, además, que la ejecución hipotecaria, y esto es nuevamente sorprendente, que la ejecución hipotecaria beneficia más al consumidor que los procedimientos declarativos. Dicho de otra manera, para que nos entendamos, que es mejor que al consumidor, a la persona consumidora, le ejecuten y le subasten la casa, de momento, a que vaya primero el banco con la persona consumidora a un procedimiento en el que se discuta sobre las cláusulas abusivas del contrato. Y ya después, si el juez no ha declarado la nulidad del contrato, entonces el banco pueda ir a subastarle la casa y a quitarle la casa a la persona consumidora. El Tribunal Supremo entiende que es mejor lo primero, que primero vayan a quitarle la casa y luego pregunten, por decirlo claro, ¿no? Porque dice... Porque la persona consumidora, al fin y al cabo, dice, según el 693, puede pagar lo que deba hasta el momento. O sea, si debe 2 años, pues oye, puede sacar el dinero, sus 15.000 euros que tiene ahí guardado, y ponérselos encima al banco y quitar la ejecución. Puede pagar el 65% en 5 años o el 80% en 10 años, lo que es el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso le parece al Tribunal Supremo que es correcto. O puede hacer la valor de tasación de subasta por el 75%, que el Tribunal Supremo, yo no sé si esos señores y esas señoras nunca han tenido un préstamo hipotecario, pero yo creo que casi todos los préstamos hipotecarios a consumidores, a personas consumidoras, están referenciados para la subasta al valor de tasación que se fijó en la escritura. Y, por tanto, no se habla del 75%, sino del 70% para vivienda habitual o del 50% para vivienda no habitual en términos generales. O el 60% o la cantidad que se eleva por todos los conceptos según recoge, creo recordar, el artículo 682 de la ley, ¿vale? Termino. El Tribunal de Justicia ya se había pronunciado, como ya he dicho, el 14 de marzo de 2013, se ha pronunciado posteriormente por autos, puesto que ya lo ha dicho, y entendemos que el futuro nos llevará a una situación de absoluto descontrol en la ejecución hipotecaria en España, porque el Tribunal de Justicia, a poco que mantenga lo que ya ha dicho y lo que ya ha repetido al Tribunal Supremo, y a poco que mantenga lo que dijo el abogado de la Comisión en el informe que presentó en el mes de septiembre, creo recordar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos va a decir que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España, que se está articulando a través de la cláusula de vencimiento anticipado, es imposible de seguir aplicándolo porque estará fundado en una cláusula abusiva, por tanto nula. De manera que si ahora hay 80.000 procedimientos de ejecución hipotecaria esperando, que están suspendidos, que están en recurso de apelación, por ejemplo, o que están en primera instancia esperando a que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre eso, al final vamos a tener cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria que se habrán fundado en una cláusula nula y con la particularidad, además, de que eso habrá supuesto de que los bancos hayan adjudicado muchísimas viviendas a costa de esa cláusula que es nula. Y entonces no sé si a lo mejor alguien en el Tribunal Supremo empezará a pensar ¿qué tiene que hacer? Si hay alguien que se tiene que ir a su casa o se tiene que ir a dar clases a CUNEF, tiene que volver a la vida académica y dejar por fin el Tribunal Supremo. Alguien piensa que de verdad es hora de hacer una justicia para las personas consumidoras y apostar por ya que en la justicia social, incluso desde el franquismo, existe el principio prooperario, y ya que en la justicia civil, desde también el año 84 al menos,
se entiende que la interpretación tiene que ser favorable al consumidor y el Tribunal Supremo siempre la está haciendo en contra últimamente, a ver si alguien definitivamente a futuro decide marcharse y nos da una alegría. Muchas gracias. Pues Luis, también has sido muy claro en tu exposición, has sido muy directo, crítico, pero yo creo que muy realista también en estas críticas, muy realista. Y bueno, efectivamente volvemos con otra faceta, con otra consecuencia del ineficaz del tratamiento que está otorgando el Tribunal Supremo en muchas ocasiones a la nulidad. Y tú has escenificado muy bien ahí cuando has dicho que efectivamente si una cláusula es nula, como es el IRPH, se tiene por no inserta en la escritura y por tanto el préstamo debería ser gratuito. Estamos muy de acuerdo contigo y de hecho yo creo que ha sido por eso que estos consumidores, entre los que me cuento, que realmente somos consumidores medios razonablemente perspicaces, pues te hemos brindado toda nuestra atención, hemos estado atentos. Bueno, pues yo no sé si alguien en la mesa quiere intervenir brevemente para matizar alguna posición de alguno de los compañeros y enseguida pues os vamos a dar paso a vosotros. Tenéis ahí las cartulinas. Si alguien de la organización pudiera recoger las cartulinas que tengamos y acercarlas a la mesa, yo no sé si en la mesa queréis matizar alguna cuestión de otro compañero. Yo creo que es más interesante que... Pues adelante. He visto tomar nota, digo, por si hay que... Sí, bueno, pues vamos, sí, Carlos nos va a matizar o va a comentar una pequeña cuestión en tanto nos acercan las cartulinas y podemos ver vuestras cuestiones, ¿vale? Carlos, por favor, adelante. Sí, no. Una cosa muy breve, que coincido con Kiko, la necesidad, o sea, en el contrato por adhesión donde le está prohibido al consumidor negociar, se puede negociar todo, pero tiene que ser con arreglo a reglas. La Audiencia Provincial de Zaragoza lo ha dicho bastante claramente. Es necesario que cuando en el contrato el consumidor quiere quitarse la cláusula suelo o rebajarla, que parta de una verdadera libertad, y la libertad requiere información. El banco le tiene que decir al cliente: esta cláusula es nula o puede ser nula, eso tiene que reflejarse en el contrato. Información. Eres libre, es decir, el consumidor puede coger, marcharse de la mesa y no pactar nada porque esa cláusula es nula, ¿no? Por ejemplo, la de intereses de demora, ¿no? Y además, y esto lo dice el Tribunal Supremo, el consumidor en la negociación, cuando se establece una obligación a favor del banco, tiene que obtener una contrapartida apreciable, lo dice la sentencia de 22 de abril de 2015 que anuló unos intereses de demora. O sea, libertad, información, que el consumidor no actúe por miedo, que lo dice la Audiencia Provincial de Zaragoza, y luego que obtenga una contrapartida apreciable. Esos son dos requisitos que desde luego la transacción esta ni la de 11 de abril no tienen, ¿no? Es decir, el punto de partida es fundamental y ese punto de partida es que yo puedo negociar lo que haga falta, pero tengo que saber que sobre lo que negocio era nulo, porque si no parto de la base de que lo que les negocio, ya no soy libre en la negociación, ¿eh? Eso es fundamental y el banco no nos lo dice, que lo anterior era nulo, desde luego. Muy bien, pues visto esto vamos a pasar a ver un poco las cuestiones que estáis planteando. Bueno, aquí dirigen a Luis García Perulles, le dirigen un par de cuestiones. ¿En qué momento el IRPH pasa por considerarse un tipo oficial y quién lo decide? Y luego, por otra parte, también, bueno, aquí esto es muy amplio lo que pedís y yo no sé si excede
el contenido de esta mesa. Dice, escenario de la hipoteca multidivisa. Entonces, yo no sé si puedes hacer una referencia muy breve y, bueno, pues adelante, porque luego tenemos aquí cuestiones dirigidas al resto de participantes en la mesa. Os rogaría, eso sí, que fuerais breves en... Bueno, en relación con la hipoteca multidivisa, bueno, es sabido, ¿no?, que la posición, en todo caso, de los juzgados y tribunales es contraria a la validez de ese tipo de pactos sobre hipoteca multidivisa, porque son hipotecas extraordinariamente complejas, que no son para consumidores atentos ni perspicaces, ¿no?, como dice el Tribunal Supremo, sino que son a lo mejor para personas o para entidades que tengan una capacidad de controlar las divisas que no está en línea, ¿no?, con lo que es un consumidor medio en España, no el que entiende el Tribunal Supremo, sino el que hay en la calle, ¿no? En ese sentido, creo que la Ley de Crédito Inmobiliario está discutiéndose en el Congreso en esa línea de suprimir las multidivisas, ¿no? Al final, lo que ha sucedido en los últimos 15 años ha sido que productos que antes estaban reservados a determinadas élites financieras o económicas, que eran productos extraordinariamente arriesgados, bueno, pues el capitalismo popular, el capitalismo de amiguetes que ha imperado en este país en estos últimos 25 años, pues ha llevado a que esos productos complejos se popularizaran y llevaran a la ruina a muchas personas, ¿no? Y eso es un problema que se tiene que solucionar. En cuanto al momento en que RPH es un tipo oficial, he sabido que a partir de la Ley de Disciplina de Entidades de Crédito de 1988 se estableció que se deberían poder determinar una serie de tipos oficiales. Hay órdenes del Banco de España de 1990 hasta 1994, incluso la orden de préstamos hipotecarios, que estableció toda una serie de tipos, y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, como si eso de alguna forma garantizara que las personas consumidoras podían conocer esos tipos oficiales y saber las diferencias. Llega a decir el Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias, creo recordar, que como además aparecen en el Boletín Oficial del Estado, en una publicación en la que se ve la evolución que van teniendo, pues que la gente puede comprobarlo, ¿no? Puede comprobarlo, como si la gente todos los días fuera al kiosco de la esquina a comprar la Gaceta de Madrid, que era como se llamaba antiguamente el Boletín Oficial del Estado, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido, pero que sí es un tipo oficial porque así está establecido por ley, incluso por circulares del Banco de España que lo han desarrollado. Vale, pues vamos a dar la palabra. Yo le he pasado las cartulinas para ir, bueno, ahorrando un poco por economía dialéctica, digamos. Les he pasado vuestras preguntas a los otros dos ponentes, a quienes van dirigidas, y van a intentar responderlas sintéticamente. Adelante a la limón, como mejor os parezca. La verdad es que habéis preguntado bastantes cuestiones, pero algunas de ellas se solapan, Entonces, vamos a dar contestación a algunas cuestiones, a las cuestiones con carácter un poco genérico, porque para evitar ese solapamiento y contestar a una concreta y a otra concreta prácticamente lo mismo. Habéis hecho varias preguntas en relación con el tema de la retroactividad y con el tema de la reclamación en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados. Bueno, aquí la cuestión de la retroactividad, a mi juicio, ya no se plantea. Con el decreto que han aprobado, con el Real Decreto que se ha aprobado, aquí no nos planteamos un problema de retroactividad o no retroactividad. Es decir, podríamos hablar de retroactividad si estuviéramos en el campo del derecho administrativo, si estuviéramos reclamando la devolución de ingresos indebidos, pero nosotros, y lo decía muy bien el presidente al comienzo en su exposición, nos encontramos en el campo del derecho civil, nos encontramos en el campo, y también lo ha dicho antes Carlos cuando ha hecho su exposición, nos encontramos en el campo del derecho civil, y como nos encontramos claramente en el campo del derecho civil y en el campo de la declaración de nulidad de la cláusula de repercusión de los gastos, al encontrarnos en ese campo, si esa cláusula, no hablamos de la cuestión de la retroactividad, hablamos exclusivamente de la
cuestión de nulidad, y además nulidad de pleno derecho. Y la nulidad de pleno derecho es imprescriptible e incaducable, por utilizar unos términos un poco... ¿Por qué? Porque la nulidad de pleno derecho, tal y como está concebida en este momento, en relación tanto con las cláusulas suelo como con las cláusulas de repercusión de gastos, lo está por la aplicación de esos principios de derecho comunitario, de orden público, al que yo me refería antes. Es decir, si hay una falta de transparencia, es nula de pleno derecho. Y la declaración, esta declaración de nulidad, a esta declaración de nulidad no le afecta ni la cuestión de la prescripción ni la cuestión de la caducidad. Es verdad que aquí concretamente se hace una pregunta y ya depende un poco de los tribunales. Es decir, en una hipoteca que hayamos cancelado hace 10, 12 años, ¿podemos utilizar, ir a ese criterio y pedir la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos? Pues hombre, pues es un caso muy concreto en el que evidentemente va a pesar el tiempo transcurrido. ¿Cómo lo analizará el juez? Pues sinceramente no lo puedo saber y no lo puedo contestar, pero en cualquier caso lo que es cierto es que la cláusula de repercusión de gastos, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, tal y como decía Carlos Vallujera cuando me ha precedido en el uso de la palabra, es nula y lo es de pleno derecho por falta de transparencia. Por tanto, no hablemos de la cuestión de prescripción, que es donde nos han estado desviando todos los, todos los que han intervenido después de la sentencia, de las 3 primeras sentencias de Rivas García Madrid. No, ahora vamos a reclamar a la devolución indebida a las comunidades autónomas, los ingresos indebidos, perdón, a las comunidades autónomas, o no, o un enriquecimiento injusto del banco. Bueno, cuidado. Todas estas discusiones, que son discusiones de carácter jurídico, pueden estar muy bien en el seno jurídico, pero no debemos equivocar a los consumidores. Nuestra lucha está en ese campo civil, en esa nulidad de las cláusulas que, al ser condiciones generales de la contratación, por estar incorporadas sin negociación a múltiples contratos, son nulas de pleno derecho y, por tanto, no hay que hablar de la imprescriptibilidad. Con esto, salvo correcciones que me puedan hacer alguno de los compañeros de la mesa, creo que damos contestación a varias de las preguntas que se nos hacen en relación con la cuestión de la prescripción. Sí, bueno, yo aquí tengo una pregunta. Pues efectivamente, yo creo que el registro de condiciones generales tiene un gran valor de cara a la eficacia ultra partes de la sentencia. Me preguntan si no prescribe la acción colectiva por la publicación del formulario. Perdón. Sí, si no, o sea, sobre la prescripción, ¿no?, de la inscripción en el registro de condiciones generales, no de las sentencias, sino de un formulario. El banco tiene la hipoteca tranquilidad y dice la llevo al registro de condiciones generales y publico el formulario. Pues efectivamente la acción prescribe, la acción colectiva prescribe a los 5 años. No así en el caso de que lo que se inscriba sea fruto de una acción individual, porque en ese caso no corre la prescripción. Ese, vamos a decir, es un efecto negativo para el consumidor del registro de condiciones generales, en cuanto que, como instrumento de transparencia del mercado, digamos que quiere poner de manifiesto que el registro publica condicionados o formularios legítimos. ¿Qué ocurre? Que los bancos no llevan los formularios al registro de condiciones generales porque no es el único efecto que produce ese registro, porque la comunicación al público del formulario significa que se convierte en concesión mínima al cliente. Luego no me pueden decir que la cláusula de mi contrato, que es peor que la del formulario publicado,
es negociada porque eso es una burla, o sea, no se puede negociar a peor, o sea, si se le invita al consumidor a negociar, tiene que ser a mejor. Bueno, no sé si he respondido un poco sobre eso. Me preguntan también una cuestión que de algún modo candente, dice, el decreto ley del gobierno Sánchez no es algo así como populista, que en rigor lo que ha hecho venía a cortar la retroactividad de la reclamación. Bueno, yo no lo creo, es más, creo que conviene no minusvalorar el efecto de ese decreto ley que se publica, fíjense, que se publica antes que la sentencia de 16 de octubre y antes de la sentencia, que insisto, no sabemos si está escrita, que se acordó en el pleno de 5 y 6 de noviembre. Con respecto de esta segunda sentencia, yo creo que el demoledor efecto que produce este decreto ley es que la doctrina que eventualmente se contenga en esas sentencias no tiene efecto alguno. Quiere decir, por eso decía que la seguridad jurídica está un poco cuestionada, porque si así fuera, ocurriría que por virtud de la anulación del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el régimen legal en España de los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados desde 1995 es que el impuesto lo tiene que pagar el banco. Entonces, la sentencia de 23 de diciembre de 2015 creo que cobra valor y que las expectativas de obtener resoluciones familiares favorables en estas sentencias se revaloriza, ¿no? Carlos, en mi ingrato papel de moderador tengo que encarecer nuevamente. Me preguntan por aquí, o sea, es que claro... a ver, alguna otra tasación. Bueno, efectivamente el Congreso parece que he hablado sobre lo de la tasación. La tasación parece que se le va a atribuir al cliente. Vamos a ver. Ahora, solamente, con esto ya termino. Solamente un pequeño inciso. Yo creo que la situación para el consumidor después de los hechos de estos días es bastante favorable. Que efectivamente aquí con la tasación yo creo que se va a dejar, si el Congreso aprueba que la tasación la pague el cliente cuando es algo que beneficia al banco, en gran parte porque al consumidor le beneficia en algo, bueno, lo del 70% tal, eso es también una cuestión discutible. Pero quiero decir que la situación que va a salir después de la nueva ley hipotecaria es completamente alejada de la realidad que se reflejaba en esa cláusula que ha sido declarada nula, que todos los gastos los pague el consumidor. Ahora quedan ahí unos flecos, también está abierta la discusión parlamentaria y ya veremos, tanto respecto de eso como lo del seguro de daños, ¿no? Pues muchas gracias a ambos. Hay aquí una última consulta que se refiere a las hipotecas inversas. Es mucho más ajustado que esta, yo no sé quién la ha planteado, esta consulta la planteéis en el marco de una videoconferencia, una jornada que se retransmitirá por videoconferencia el día 28 de este mes a todas las sedes y que los que estamos aquí en Madrid podemos acudir a la calle Leganitos 15-17, el Centro del Coloso. Allí se tratará de los seguros de previsión social y me parece mucho más ajustado a aquel foro que para que podréis reproducir esta pregunta y otra cualquiera. Estoy seguro de que también será una jornada muy interesante. Únicamente dar las gracias a los ponentes, a los componentes de la mesa, incluido Luis, que ha tenido que salir, ha tenido que marcharse, a todos vosotros, e indicaros que yo creo que ya es momento de que vayamos a tomar un café donde nos van a indicar ahora los compañeros. Abajo, es abajo por donde el atrio. Estaremos en un marco bastante oportuno. Muchas gracias a todos.